Cuba y México tienen una larga historia en común. Han compartido muchas cosas, además, claro, del Golfo de México. Mucha gente se siente orgullosa de apoyar al gobierno castrista, incluso durante los años más duros de la Guerra Fría, mientras otros cuestionaban la forma en la que se trataba a los disidentes. Pues una parte importante de la izquierda en México seguía defendiendo a Cuba y sigue defendiendo al régimen cubano. Sin embargo, hay muchos críticos, ha habido muchos críticos, y uno de ellos es Jorge Castañeda, escritor, académico y ex canciller, a quien le agradezco que esté con nosotros esta noche en el Octágono. Jorge, buenas noches. Me da mucho gusto estar contigo aquí, te agradezco la invitación. Al contrario, Jorge, el gusto es mío. En la conferencia matutina de hoy, el presidente López Obrador, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, afirmó que el tema de Cuba no se difundió igual en los medios de comunicación que, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile o lo que está pasando en Perú o lo que pasó en Haití o lo que se vivió en Colombia, y cuestionó el trato que le han dado los medios al tema de Cuba. ¿Coincides en que ha habido un trato desigual a unos y otros acontecimientos y que cuando se trata de Cuba quizás el manejo de la información es distinto, o no compartes esta opinión del presidente? No la comparto. Es una mentira más, Hernán, de López Obrador. Ya nos tiene muy acostumbrados. Si tú ves la cobertura que ha habido del asesinato del presidente de Haití, que es de los acontecimientos que mencionas, el más reciente, el que tenemos más fresco en la cabeza, pues desde hace una semana, un poquito menos, verás que ha tenido una enorme cobertura en todos los medios internacionales y en los medios mexicanos. Los medios en México, lógicamente, es más importante lo que sucede en Cuba, por todo lo que tú decías en la introducción, en tu presentación del programa, porque hay una relación entre México y Cuba que desde luego no existe entre México y Haití. En el caso de Perú, pues por el momento no ha sucedido nada, estamos esperando a ver quién ganó la elección. Todo indica que ganó Pedro Castillo, pero hasta ahora pues no ha sucedido, no hay mucho que decir al respecto. Y en lo que se refiere, por ejemplo, a las protestas en Chile hace año y medio, ya casi 2 años, tuvieron una enorme cobertura en México y en el resto del mundo. Claro, cada medio pues le da el sesgo a la cobertura que quiere darle, la idea de que hay prensa, hay medios objetivos, como le gusta decir a López Obrador. Hombre, eso pertenece a mentes pues un poquito primitivas, Hernán. Digo, yo no, ¿qué quieres que te diga? A estas alturas discutir si la prensa es objetiva o no, pues parece un poco infantil, ¿no? Tú has dicho, Jorge, en otras ocasiones que la relación de México con países, con América Latina en general, es mucho más sentimental que otra cosa. Y me imagino que el caso de Cuba pues es ejemplar en ese sentido. ¿Por qué crees que existe esa relación tan fuerte y a la izquierda le cuesta tanto criticar, digamos, al régimen que gobierna en Cuba? Pues mira, por varias razones. En efecto, hay un tema sentimental que es real, que se remonta a Playa Girón, al hecho de que Fidel Castro y los demás tripulantes del Granma pues zarparon de Tuxpan, de México, se entrenaron en México, que por cierto es muy divertido escuchar a López Obrador y a sus amigos ahí hablar de la no intervención. A ver, ¿qué más intervención que permitir que un grupo de gente se armen, compren armas, compren un barco, se entrenen y luego zarpen de tu país con el objetivo de derrocar al gobierno de otro país con el que, por cierto, tiene relaciones diplomáticas? Pero, en fin, esas son las tonterías de siempre. Es sentimental, es real, se remonta, insisto, a Girón, se remonta a los años 60 en México, y también se remonta esto al carácter antidemocrático de la izquierda mexicana. La izquierda mexicana, a diferencia de la chilena, a diferencia en buena medida de la brasileña, de la uruguaya, sin hablar de Europa, desde luego, pues esa izquierda mexicana nunca ha ajustado cuentas con lo que fue la Unión Soviética, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista en Nicaragua, hoy con la dictadura de Daniel Ortega, etcétera, etcétera. Es un problema de historia y le cuesta mucho trabajo a la izquierda mexicana reconocer que lo que hay en Cuba es una dictadura, punto. Ahora, Jorge, tú fuiste muy cercano a los cubanos. ¿En qué momento te desencantaste de ese régimen?
Mira, yo empecé a tomar mis distancias serias de Cuba, digamos, cuando la revolución sandinista en 1980, cuando en 79 y 80, cuando estuve en Nicaragua y vi de cerca cómo operaban los cubanos, y todo esto lo escribí desde entonces, pensar yo que lo que los cubanos querían establecer ahí, así como lo estaban haciendo con la guerrilla salvadoreña, era algo que ya no tenía sentido en el mundo que vivíamos en ese momento. Eso que pensé haberlo visto desde 1979 y 80 que fue mi primera visita a Cuba. No había ido yo nunca antes, fui con mi padre siendo secretario de Relaciones Exteriores, él en el 80, se volvió mucho más cierto a lo largo de los años 80, conforme se endurecía el régimen cubano y conforme empezaban las protestas y la liberalización en el bloque socialista, la perestroika de Gorbachev, lo que sucedía en Polonia, y luego a partir de 89, desde luego, cuando cae el muro y desaparece el bloque socialista, la Unión Soviética, etcétera. Claro. El carácter autoritario, el carácter antieconómico, antisocial del gobierno cubano, de la dictadura cubana, se volvió mucho más evidente para mí, y creo que para mucha gente, a la luz de lo que estaba sucediendo en Europa Oriental y en la URSS, resultó incomprensible que la apertura que se estaba dando allá no se diera en Cuba. Pues no se dio y hasta la fecha no se ha dado. Jorge, el presidente López Obrador respondió a una pregunta sobre las manifestaciones en Cuba en la conferencia de prensa matutina de ayer. Y déjame recuperar un fragmento de lo que dijo el presidente, por favor. Desde luego. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. ¿Qué opinas de este reclamo que hace el presidente, Jorge, y de cómo ha encauzado la relación este gobierno con Cuba? Mira, desde luego que debe suspenderse, eliminarse el bloqueo, pero desde luego también sabemos que eso no va a suceder. Ahora, si es una manera de ayudar a Cuba, pues si López Obrador quiere ayudar a Cuba, qué bueno. Hay mucha gente que no quiere ayudar a Cuba. Entonces, pues realmente su premisa pues es un poco falsa. Pues, ¿y qué tal si yo no quiero ayudar al gobierno de Cuba? Que es la postura, desde luego, de mucha gente, muchos cubanos en Miami, mucha gente en muchas partes. Yo creo que López Obrador se ha hecho bolas en esto, porque pues está entre dos fuegos. Es muy castrista, castrófilo, desde luego, no tengo la menor duda al respecto. ¿De verdad? No tengo ninguna duda al respecto. Creo que para él el hombre más grande de la historia de América Latina del siglo XX es Fidel Castro. No tengo absolutamente ninguna duda al respecto, Hernán. Bueno, yo discrepo, pero no es un debate. No, no es un debate, pero digamos, lo dijo suficientes veces delante de suficiente gente a lo largo de los últimos 20 años que me parece difícil de discutir. Pero en todo caso, su simpatía, su castrofilia, por un lado, tiene que combinarla con su pragmatismo frente a Estados Unidos, y lo ha hecho hasta cierto punto bien. Digamos, trajo a los médicos cubanos, pagándoles una fortuna, desde luego, nada de que solidaridad y que nos han ayudado, no, se les pagó una fortuna, pero bueno, lo hizo, pero pocos y poco tiempo. Por ejemplo, hay una tremenda crisis alimenticia en Cuba hoy, que todos sabemos. Bueno, México le vendió productos agrícolas a Cuba el año pasado por $82 millones. Estados Unidos por $160 millones, el doble.
Sí. Si López Obrador le tuviera realmente toda esta enorme simpatía a Cuba, pues ¿por qué no le vende alimentos a Cuba y medicinas? Que no lo ofrezca. Ya lleva 2 años y medio en el poder y la crisis cubana lleva esos mismos 2 años y medio o más. ¿Por qué no le vende alimentos o le regala alimentos o por qué no le extiende créditos? Te voy a dar una primera razón, Hernán, porque pues los técnicos de la 4T dentro de su mediocridad sí saben pues que los cubanos no pagan. Entonces, pues nadie les quiere prestar dinero con razón, ni siquiera López Obrador. Los argentinos, Argentina, que es un gran país exportador de alimentos, quizás uno de los más grandes del mundo per cápita, en el año pasado exportó un total de $22 millones de alimentos a Cuba. Si Alberto Fernández es tan amigo de Cuba, ¿por qué no le regala soya o trigo o Jorge, carne? El presidente Díaz-Canel ha afirmado que las protestas están siendo instigadas y financiadas a través de las redes sociales por grupos de interés en Miami. ¿Qué elementos hay para suponer que efectivamente hay algún tipo de participación extranjera en la gestación de estas manifestaciones, o hasta dónde es una mera retórica para deslegitimar estas expresiones de descontento? Mira, yo me imagino que sí debe haber un activismo en Miami frente a estas protestas. Ahora, ese activismo existe más o menos desde finales de 1959. Ajá. Y no se habían producido protestas así. Solo se produjeron cuando el Mariel en el 80 y el Maleconazo en el 94. Entonces, el activismo, que sin duda existe, no es lo que detona todo esto. Lo mismo se puede decir sobre el gobierno de Estados Unidos. No me extrañaría que algunas agencias o dependencias del gobierno de Estados Unidos también estén, no digo instigando, simplemente apoyando con tecnología, etcétera, este tipo de protestas o de comunicación por Internet, pero lo han hecho desde hace 62 años y no había pasado esto. Lo nuevo, el boicot, el bloqueo, como le dicen, bueno, sí es terrible, lo que injusto, bla, 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 salvo que existe desde hace 60 años y no había habido las protestas de ahora. Entonces, hay algo nuevo en esto que no se explica ni por Miami, ni por la CIA, ni por el bloqueo. ¿Qué hay de nuevo en esto? Pues mira, yo en primer lugar, ya el fin de todo subsidio de Cuba por Venezuela y antes por la Unión Soviética. Ahora sí están solos. Pensaban con la normalización de Obama de 2015-16 que vendría una especie de nuevo apoyo de fuera a través de las inversiones de Estados Unidos, de las inversiones de los cubanos de la diáspora cubana en Miami, a través del comercio, a través de muchas otras cosas. Pues llegó Trump y eso ya no se pudo. Y hoy Venezuela no está en condiciones de ayudar a Cuba, México desde luego tampoco. Dices, Jorge, ahora sí están solos, pero el régimen cubano ha probado tener muchas vidas. ¿Por qué ha durado tanto? Y quizás pueda tener más. Sin duda tiene. Yo no estoy ni mucho menos pronosticando el fin del régimen ni su caída. Ese es un muy mal negocio, ponerse a pronosticar eso. ¿Qué estás viendo que va a pasar? Lo que estoy simplemente afirmando es que están solos en términos del subsidio económico que han recibido de un país o de otro durante una buena parte de los 62 años de vida de la revolución. Eso creo que es un hecho que altera mucho la situación. Y la segunda cosa, muy seria, una decisión inevitable, necesaria, correcta, que fue suprimir el sistema de tres divisas o de 3 tipos de cambio el 1 de enero. Fue una decisión correcta, pero ha tenido, como era perfectamente previsible, consecuencias devastadoras para la economía y para la sociedad cubana. Esto se ha hecho en otros países, es un tratamiento de shock, como se hizo en algunos países socialistas después de la caída del muro, y bueno, genera hiperinflación, en 2 palabras, escasez e hiperinflación al mismo tiempo.
¿Qué va a pasar, Claro. Hernán, para concluir? No sé muy bien. Me da la impresión que por lo menos en un primer momento, es decir, el día de ayer, el día de hoy, la dictadura ha podido controlar la situación con represión, desde luego, pero sin muertos, aparentemente. Han cerrado el Internet, que impide que los cubanos de opositores o disidentes o contestatarios, como les quieras llamar, se comuniquen entre ellos y se avisen donde hay una manifestación, donde hay protesta, donde hay represión, donde hay detenciones. Eso pues vamos a ver si Estados Unidos se anima, es difícil saberlo, a restablecer con comunicación de Internet en Cuba vía satélite, que no pueda bloquear el gobierno de Cuba. No sé si se vayan a animar a hacerlo, ha habido varias voces hoy que lo han pedido, no sé si Biden se anime, pero en un primer momento me da la impresión que el gobierno ha controlado la situación a un costo elevado, pero no enorme, no exorbitante. Ahora vamos a ver qué sucede, porque primero acuérdate, Hernán, que agosto siempre es el mes de los grandes estallidos en Cuba, y segundo, pues que las condiciones actuales no van a cambiar los próximos meses de calor, van a seguir. Ya Claro. para octubre quizás la cosa se calme un poco, pero por ahora, pues todo lo que llevó a esta protesta del domingo sigue presente. Pues vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Jorge Castañeda, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Hernán. Saludos.